Pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a vosotros por estar esta mañana aquí. Tiene mérito estar a la 1 de la tarde en junio en esta sala y más mérito aún aguantarme lo que viene a continuación. Porque cuando Carmen y Marcos me plantearon participar aquí, yo siempre he hecho de menos que cuando se habla de las bibliotecas en general, y en particular de las públicas y de las escolares, no se trace, aunque sea mínimamente, una pequeña genealogía histórica de por qué estamos aquí y hacemos las cosas como las hacemos y, por tanto, convendría quizá cambiarlas en cierto sentido. Es decir, probablemente porque yo hice historia y, por tanto, ese lastre, digamos, no he conseguido nunca deshacerme de él y sigo pensando las cosas de esa manera. Para saber lo que puedo hacer a continuación, necesito comprender cómo hemos hecho las cosas antes e incluso remontarme al principio de los tiempos. Si me permitís, por eso, que dé una chapa histórica de 2 segundos. Yo leí, supongo, como muchos de vosotros, hace mucho tiempo, ese famosísimo libro de Walter Ong que se llamaba Oralidad y Escritura, uno de los grandes libros, ¿no? Y él, fijaos que decía que cuando se inventa la escritura como tal, que es una tecnología, por otra parte, probablemente la tecnología más determinante que haya inventado el ser humano en toda su historia, que le permite representar el mundo de manera abstracta con signos que no significan nada, realmente es un prodigio tecnológico. Bueno, uno de sus primeros efectos, el primer efecto fundamental, es el desarrollo del pensamiento abstracto, porque, claro, consigue poner a distancia los objetos que observa. Claro, cuando tú inscribes algo por escrito, en realidad estás interponiendo cierta distancia con ese objeto que estás observando. Y el pensamiento abstracto es hijo de esa tecnología, ¿no? La propia ciencia, al final, deriva de ese ejercicio, del ejercicio de la escritura que interpone, claro, una barrera entre la realidad y el que la está observando. Necesaria, en gran medida, para poder desarrollar ese objeto científico. Es muy bonito cuando Ong dice, claro, todo esto, digamos, cuando en el siglo II, todos sabemos que se inventa el códice y, por tanto, la arquitectura básica del libro tal como lo conocemos ahora mismo y, por tanto, la lectura se establece de una manera determinada, lectura lineal, sucesiva, etcétera, etcétera. En ese momento, si cabe, ese distanciamiento entre el lector y el escritor es aún mayor, porque además lo hemos proyectado y lo hemos inscrito y lo hemos ordenado sobre un soporte determinado. Además, lo hemos ordenado de manera indeleble, porque sabemos que la característica fundamental de los libros es esa, ¿no?, a diferencia de los soportes digitales, que esa alianza entre el objeto y el discurso es indeleble y, por tanto, queda fijada. Y digamos que esa convicción de que el conocimiento se puede proyectar y se puede depositar en un objeto, esa memoria externa que tenemos ahí, proviene del siglo II antes de Cristo. Es normal, por tanto, que como tenemos libros del siglo II antes de Cristo, por lo menos la arquitectura la seguimos teniendo pues, hace unos cuantos siglos ya, pues todas nuestras categorías de percepción, de pensamiento y de acción estén profundamente determinadas por esa arquitectura del libro, ¿no?, por esa arquitectura del códice. Ong dice que, lo describe de una manera muy bonita, como en el siglo XV los seres humanos desarrollan la mente tipográfica, ¿no? Porque los tipos, además, antes eran amanuenses, que al fin y al cabo, bueno, escribían, ¿no? Pero cuando disponemos de tipos que tú puedes proyectar sobre la página, ¿no?, como ya una herramienta que puede reproducir de manera mecánica, sencilla, fácil y rápida eso mismo, pues todavía digamos que la distancia que se interpone entre nosotros y los objetos que describimos y enunciamos, ¿no?, y visualizamos es aún mayor. Y claro, no es tampoco casualidad que el siglo XVII sea el siglo del esplendor de las grandes bibliotecas, de la construcción de las grandes y majestuosas bibliotecas que ordenan el conocimiento. La biblioteca bodleiana de Oxford, ¿no?, la biblioteca también ambrosiana, ¿no?, ¿de dónde es?, de Milán, o todas las grandes bibliotecas del siglo XVII. No es ninguna casualidad que tarden un siglo y que tengan al menos la presunción de que el conocimiento universal se puede ordenar, ¿no? Qué maravilla, ¿no?, qué delicia, qué gozo, ¿no?, es el que describe Borges, ¿no?, el gozo de tener el mundo ordenado. En contra del caos que hay fuera de la biblioteca, el mundo está ahí, ordenado. Bueno, pues eso es lo que hemos vivido todos nosotros y, por tanto, en menor escala, las bibliotecas públicas y las escolares hacen exactamente lo mismo. Seguimos haciendo exactamente lo igual, presumiendo que podemos ordenar el mundo de la misma manera y con los mismos objetos, cosa que no es verdad, claro, cosa que no es cierta. Y además, y ahora me dejáis que haga una pequeña genealogía del sistema escolar, porque ahora pretendo juntar las dos cosas, ¿no? ¿Qué tipo de sistema escolar tenemos a día de hoy? Pues tenemos un sistema escolar fruto de la Revolución Industrial, en la mayoría de los casos, con las excepciones que queramos ahora mismo. Pero es un sistema escolar basado en al menos, lo que dicen los especialistas en pedagogía, 3 cierres fundamentales. El cierre curricular, es decir, un conjunto de asignaturas ordenadas, segmentadas, diferenciadas de manera completamente artificial. No tiene ningún sentido que uno diferencie a veces física, matemáticas, química, etcétera, etcétera. Se han, digamos, compartimentado de manera artificial porque, bueno, habíamos ordenado el mundo de esa manera y nos parecía bien, pero el conocimiento está así y curricularmente se transmite de esa forma, pero no podemos salirnos de ese corsé, porque ese corsé viene, claro, reglado y, por tanto, no hay manera de saltárselo. Por otra parte, el del espacio, y es que parece que
el aprendizaje solo puede suceder en un espacio cerrado sobre sí mismo, que es del aula. Es un sistema penitenciario. Yo viví en un colegio de curas, os podéis imaginar cómo era mi colegio. Era un puro sistema penitenciario. Claro, cuando con 25 años uno lee Foucault, dice, hombre, si esta era mi colegio. Claro, exactamente así. Era un sistema panóptico penitenciario donde se ordenaba a los niños en aulas, en sus mesas, donde no podían moverse bajo pena, claro, de recibir un castigo determinado, donde se proyectaba ese conocimiento perfectamente ordenado en secuencias temporales y donde unos señores que sabían mucho, que ese es el tercer cierre, que era un único interlocutor, es el que proyectaba el conocimiento sobre los demás, sobre una tarima, que además te daba con una regla en la mano. Bueno, pues todo eso junto forma un sistema escolar que, lo queramos o no lo queramos, se sigue reproduciendo el día de hoy. Y en ese espacio, ¿qué pintaba la biblioteca escolar? Pues nada, era un espacio segregado, siempre segregado, que disponía de una sola fuente de información, normalmente, que eran los libros, alguna enciclopedia, donde en todo caso y en el mejor de los momentos se repetía el ritual de la memorización, se iba allí a la biblioteca a tomar una cosa, a aprenderla de memoria para poder presentarte después a un examen, y que era un espacio que estaba completamente desglosado de la lógica y de la dinámica pedagógica del aula. Es decir, los profesores no integraban ese recurso dentro de la lógica pedagógica o de la secuencia pedagógica de ninguna de las maneras. Pero todo eso, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, más o menos sabemos de dónde venimos, que es lo que yo pretendía, hacer esta genealogía básica, pero ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hacemos en un mundo sobreabundante de conocimiento? ¿Qué hacemos en un mundo de accesibilidad absoluta a las fuentes fundamentales del conocimiento? Donde ese conocimiento es multiformato y multicanal, donde el libro sabemos que ya no es ni siquiera el principal de las tecnologías dentro de ese ecosistema de la información. Ha sido desplazado del centro, que ocupaba fundamentalmente antes, a una de sus periferias, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos cuando sabemos que el conocimiento ya no es estático, no es de una vez para siempre? Es cambiante, es dinámico, es móvil y, por tanto, tiene que renovarse continuamente. Entonces, claro, si además nos damos cuenta que el aprendizaje derivado de esas antiguas escuelas era un aprendizaje, como todos hemos padecido, eso compartimentado, que uno tenía que memorizar y reproducir, que estaba desconectado por completo de los problemas de la vida real y que una vez que salíamos de allí no nos acordábamos de nada de lo que había sucedido. A mí por lo menos me pasó eso y creo que a una gran mayoría. ¿Qué tiene que ver todo eso con los aprendizajes y competencias que necesitamos en el siglo XXI? ¿No? Competencias que necesitamos en donde podamos intervenir realmente, intervenir en la realidad, ¿no? Necesitamos aprendizaje basado en proyectos, en secuencias pedagógicas transversales, ¿no? En donde se integran los conocimientos distintos de manera completamente natural, donde los niños establezcan objetivos personalizados, donde trabajen cooperativamente, donde utilicen herramientas prácticas para resolver los problemas que surgen, donde reflexionen sobre las dificultades que van encontrando, incluso sobre los errores, y consigan sobreponerse a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. En esta nueva realidad, que es además patente, o sea, que todas las palpamos, aunque miremos para otro lado, sabemos que esto es así, y que además es una transformación epistemológica fundamental, o sea, no es una cuestión transitoria, es una transformación de unas dimensiones solamente similares a la transición de la oralidad a la escritura, ni siquiera de la imprenta. Si estamos en un acontecimiento de esas dimensiones, claro, los espacios que son los que encarnan las ideas no pueden ser los mismos, de ninguna de las maneras. Un espacio sabemos que es algo que encarna orgánicamente una idea y que a su vez la condiciona causalmente, ¿no? Una causalidad circular y condiciona tus prácticas de una manera determinada. Entonces, ¿qué tipos de espacios necesitamos? Tal como yo lo veo. Pues necesitamos espacios, claro, que tengan múltiples fuentes y herramientas de información. Ya os digo, los libros, quienes los amamos, los necesitamos, pero también sabemos utilizar otras fuentes para objetos muy diversos y nuestros hijos mucho más. Claro está. Necesitamos espacios de trabajo y experimentación. De ahí que muchas bibliotecas públicas y escolares estén evolucionando hacia el formato del hub, de ese taller de espacio compartido donde se puede trabajar cooperativamente para hacer determinadas cosas, ¿no? Necesitamos espacios que estén integrados plenamente en la lógica escolar. Es más, yo defiendo hace mucho tiempo que tiene que ser el corazón del cambio pedagógico en la escuela. Ese lugar donde precisamente se pueden diseñar tareas integradas y trabajar de manera cooperativa con esa multitud de herramientas diversas. Que tiene que estar abierto, y esto es muy importante, y obedece al título de las jornadas justamente de hoy, abierto a su entorno social circundante. Es absolutamente fundamental. La escuela no puede seguir viviendo cerrada sobre sí misma. Ahí quizá disentimos en todo caso de cuál sea el tipo de uso exacto que hay que hacer con ese espacio por parte de la comunidad externa, pero que se tenga que abrir a la comunidad y que la comunidad entre es un hecho, es una necesidad imperativa. Y por último, un espacio que no esté segregado físicamente, sino que esté integrado espacialmente en la lógica escolar.